¿qué tal? ¿Cómo andan? Nos encontramos nuevamente, qué lindo encontrarnos. Otro día en los 90, 1803 Radio, para acompañarnos cada semana con los temas que hablamos entre trabajadoras, trabajadores. De eso se trata, porque en otros lugares es difícil encontrar temas donde nos podemos sentir tan identificados. Y mirá si hay temas, ¿no? Una semanita ya rumbo al fin de año que nos propone una agenda intensa, sobre todo para golpear a trabajadoras y trabajadores. De eso se trata de este gobierno, verdaderamente, que nos tiene en la mira desde el comienzo de la gestión, ¿no? Por supuesto, a los jubilados ni hablar, con expresiones tan repugnantes como ha hecho el presidente en estos días, tratándolos encima del maltrato, día a día, con la economía, los maltrata tratándolos de cualquier cosa, ni siquiera para reproducir estamos. Pero es el presidente, es un grupo que está manejando el poder, pero es sobre todo un modelo económico que se vuelve a dar en nuestro país. Miren, yo a veces con 40 años de periodismo digo, vuelvo a hablar de temas que ya he tratado en otros momentos, ¿no? En otras épocas de la historia. Y sin embargo vuelven a reiterar si tenemos que volver a hablar del daño que provocan las importaciones, del desastre que está provocando en la economía local, del cierre de empresas que tenían una importante producción en nuestra economía y en consecuencia la cadena sigue con los despidos, suspensiones que se han acelerado después de las últimas elecciones donde tuvimos un gobierno entonado que en estos días quería llevarse todo puesto en el Congreso y sin embargo hubo un freno que entusiasma por allí, de algunos sectores de la oposición. De por sí tuvieron que postergar hasta febrero la cuestionada y polémica reforma patronal, como yo le digo, que no tiene nada de modernización y nada de beneficios para los trabajadores. Voy a hablar en el día de hoy con la invitada que tengo, que tiene que ver con el CEPA, que viene trabajando muy bien el centro, con Julia Estrada, Hernán Lecher a nivel nacional, y el CEPA Rosario también, que está funcionando con datos nuestros, datos que cuestan encontrar en la concentración mediática que padecemos también en la ciudad de Rosario, y sobre lo cual voy a hablar un poquito en el final. Florentina Martocchi es del CEPA y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la visita. No, por favor, a ustedes. Bueno, ustedes vienen periódicamente haciendo informes sobre todo el tema económico, ¿no? Pero me impactó mucho uno de los últimos que han hecho que tiene que ver con el daño de las importaciones. Así es. Contanos un poquito de eso. Dale. Nosotros desde el CEPA hicimos un informe que analiza qué pasó con las importaciones de bienes de consumo, es decir, los bienes que ya vienen listos para que nosotros consumamos, básicamente, desde enero a septiembre del 2025. O sea, este año, datos hasta septiembre. ¿La idea es compararlo con 2 años atrás? No, la idea es comparar, sí, cuánto aumentó con el mismo periodo del año pasado y del año anterior, dependiendo de cómo vamos analizando y cuáles son los sectores. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que producto de la apertura generalizada que se da generalmente con los gobiernos neoliberales, y este no es la excepción, lo que tenemos es una ola de importaciones que claramente perjudica a la industria nacional, sobre la cual podríamos dar algún tipo de discusión de qué hacemos o no, pero claramente esta es una apertura generalizada sin ningún tipo de análisis sobre la estructura productiva ni preferencia por algunos sectores y otros no. Claro. Simplemente abrimos y vemos qué pasa con la industria nacional. O de la importación por allí de materia prima, de máquinas que serían importantes para profundizar la producción nuestra, pero no está pasando eso. No está pasando. De hecho, en un ratito vamos a ver esos números, no está pasando. Lo que más importamos ahora son los bienes listos para consumir, claro, que es claramente lo que le saca más trabajo a los argentinos y a las argentinas. Ustedes dieron a conocer una cantidad de empresas que se han generado para importar, ¿no? Así es. El aumento es de 9.235 empresas, es decir, un 70% más entre enero y septiembre del 2025 en comparación con el mismo periodo del 2023. Claro, de hace 2 años. Un 70% más de empresas que solamente se dedican a importar. Terrible. Y eso va variando por sector. La mayor cantidad de empresas que se crearon para importar tienen que ver con productos relacionados al caucho y al plástico, que son más o menos 2.500 empresas. Pero después tenemos en relación a la marroquinería, tenemos 1.300 empresas más, informática, electrónica y óptica, 411 empresas más. Después tenemos motos, bicicletas y otros equipos, 233 empresas más. Digo, todo lo que nosotros importamos claramente no lo producimos. Y esto en dólares, que es un número que a mí me parece que es muy importante.
En septiembre, por tercer mes consecutivo, tenemos como un récord en la cantidad de dólares que nosotros utilizamos para importar bienes de consumo. En septiembre son 1.157 millones de dólares. Y en el acumulado, desde enero a septiembre, tenemos 8.376 millones de dólares, que es el número más alto registrado en una serie que analizamos que va desde el año 2004, y que inclusive superan un 25%, uno de los números más altos que había sido en el mismo periodo en el gobierno de Mauricio Macri en el 2018. Digamos, un 25% más que eso. Que Macri, exactamente, y el número más alto por tercer mes consecutivo. ¿Desde que se mide esto? Desde el 2004, claro. Exactamente, desde que la base que podemos analizar. Así que la verdad es que sí, las importaciones son generalizadas, desde nuestro punto de vista también preocupantes, porque tenemos empresas que ya venían importando y que aumentan su importación, pero además empresas que se crean solamente con este fin. Claro, para eso. Exactamente. Y además tenemos claramente empresas que antes producían y ahora eligen importar porque las condiciones del mercado te llevan a hacerlo, y ahí tenemos grandes cantidades de despido, pérdida de puestos de trabajo. Bueno, Santa Fe es una de las grandes afectadas con estas Es una relación directa, ¿no? Exactamente. El daño. Sí, sí, la verdad es que sí. Y además, vos recién decías qué pasa con si nosotros importamos bienes de intermedios, que son los bienes que se usan para producir otros bienes. Esta importación se redujo un 18,3% en los primeros 9 meses del año, los que estamos analizando, respecto del mismo periodo de 2023, y crece apenas el 1,6% del 2024. O sea, el 2025 es un poquito mejor que el 2024, pero es mucho peor que el 2023. Es decir, no estamos importando para poder producir mejor y más, sino... Bueno, queda demostrado también con los porcentajes de capacidad instalada de la industria, ¿no? Que también van cayendo permanentemente, sobre todo la más dañada, creo, o una de las más dañadas, la industria textil, que es la más perjudicadas. Tiene que ver con la menor cantidad de máquinas funcionando en lo que queda de la industria local, precisamente por este dato, ¿no? Porque se trae todo importado ya terminado. Claro, y no conviene producir en estos términos. Y además, claramente la capacidad ociosa, la capacidad instalada ociosa lo que genera es despidos y suspensiones en todo el país, sobre todo en la provincia. Bueno, Asindar fue un caso en particular que tenemos. Eso es una pérdida muy grande a nivel productivo. Porque lo que hablamos siempre nosotros es, una cosa es pararlo, cerrarlo, terminar con eso. Otra cosa es volverlo a hacer funcionar, ¿no? No es tan fácil. Ni hablar de las localidades pequeñas que tal vez tienen empresas. En otro de los informes de CEPA nosotros lo analizamos. Tienen empresas en distintas localidades, donde vos cerrás una empresa en una localidad pequeña y tenés un montón de familias. Y pues es muy difícil volver a poner un entramado productivo en un lugar donde ya estaba, que viene de larga data. Y frena la economía de esas poblaciones, ¿eh? Exactamente. Va frenando. Claro, y además en las provincias como la nuestra, que tienen tal vez localidades más pequeñas al interior del país, tampoco es tan fácil buscar esos puestos de trabajo en plataformas y demás, como tal vez vemos en las grandes ciudades, que sirven de apoyo para aquellos que pierden su trabajo registrado, ¿no? Es una pena porque destruir es tan rápido, lamentablemente, y todo lo que va a costar en su momento, ojalá sea pronto recuperar, ¿no? Este daño que se provoca, porque es todo muy relacionado. Se importa más, las empresas suspenden o despiden, cae el consumo porque ese trabajadora suspendida, despedida, no puede ir a consumir como consumía cuando tenía su trabajo, entonces se va frenando toda la cadena, ¿no? Exacto. Nosotros trajimos un cuadrito que a mí me parece muy claro, porque analizamos qué pasa con las empresas que producen aquellos bienes que nosotros importamos. Entonces, si analizamos estas importaciones que dijimos que fueron que aumentaron un 217%, que tienen que ver con electrodomésticos, baterías y lámparas, lo comparamos con la misma área más o menos que produce estos equipos, vemos que la importación crece un 200% y la producción cae un 25%. Claro. El cuadrito es muy claro, porque esto pasa no solo en electrodomésticos, pasa también con la ropa, pasa con los alimentos, pasa con los productos de cuero, ¿no?
todo aquello que producimos, que importamos, claramente no. Después aquí repercute claramente, ¿no? ¿Qué datos tienen uno de los últimos informes que han hecho en la provincia de Santa Fe? ¿De qué podemos hablar? El daño que esto también provoca, ¿no? Exactamente. Bueno, en relación a la provincia de Santa Fe, nosotros sacamos todos los meses un informe con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que analiza la dinámica laboral y empresarial, y vemos qué pasa con la cantidad de empleadores y de empleados a nivel provincial. A nivel empleadores, el dato que tenemos es que hay 2.244 empleadores que tienen trabajadores registrados, públicos y privados, menos desde noviembre del 2023 hasta septiembre del 2025. Cuando vos decís eso, ¿son empresas menos? Pueden ser empresas o pueden ser personas que tienen empleados. Sí, se dice empleadores porque en realidad depende de la cantidad pues sí, pueden ser empresas. Claro, varía según la cantidad de empleados. Sí, y de la persona jurídica, digamos que. Entonces, empleadores, pero sí, podríamos decir que son empresas. ¿2.200? Menos desde noviembre del 2023. 2.244. Bien. Y después tenemos, en relación a los puestos de trabajo, tenemos 16.212 puestos de trabajo registrados menos en este mismo periodo, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, para que, por ejemplo, analicemos cuáles son los empleadores que más sufren en esta pérdida. Por ejemplo, tenemos que el sector más afectado en relación a empleadores es el servicio de transporte y almacenamiento. Tenemos más o menos 1.000 empleadores menos. La industria manufacturera tenemos 260 empresas menos, podríamos decir, o empleadores. Después, agricultura, ganadería, casas, silvicultura, tenemos 239 menos. Y servicios profesionales, 161, construcción 146, pero para que veamos que es generalizado, claro. ¿No es que se concentra en un solo lugar, que muchas veces la respuesta a esto es, ¿será que no son competitivas? Bueno, pero si tenemos en toda la provincia de Santa Fe, que es una provincia claramente productiva en un montón de puntos, tenemos una caída generalizada en muchas de las áreas, tal vez estamos frente a un problema, ¿no? Claro. Y ni hablar de los puestos de trabajo, que es lo que hablamos siempre. Tenemos 16.000 trabajadores menos, que son 16.000 familias en la provincia, en definitiva. Claramente también los que más pierden son la industria manufacturera, que perdió 7.000 puestos de trabajo, el servicio de transporte y almacenamiento, que perdió 4.000, la enseñanza, que perdió 2.400, ¿no? Y otro dato que analizamos, que a mí me parece muy esclarecedor, es que cuando analizamos por los datos que nos da SRT las empresas por tamaño, es decir, aquellas empresas que tienen menos de 500 empleados, en esos casos vemos toda la pérdida de empresas cerradas. ¿Me explico? O sea, todas las empresas que cerraron tienen menos de 500 trabajadores. Las grandes empresas que tienen más de 500 no cerraron. Ajá, las más afectadas se pueden decir que son pymes. Exactamente, son las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Exacto. Entonces esto también nos da un dato importante. ¿Quiénes pueden sobrevivir y quiénes no? Y volvemos a lo anterior. Tal vez las grandes empresas son aquellas que se pueden adaptar, pueden decir, bueno, esto lo importamos, esto no. Sí, tienen que dejar sin trabajo a muchas personas, pero no tienen la necesidad de cerrar, por lo menos no tan rápidamente. Claro. Y también eso es un número que vemos en relación a la pérdida de puestos de trabajo, porque el 64% del total de la caída del empleo registrado en la provincia tiene que ver con empresas que tienen menos de 500 Hay mucha preocupación de APYME. Históricamente han luchado contra estas políticas, ¿no?, neoliberales que tanto daño le provocan, y también de FISFE, la Federación de Industriales de Santa Fe, apartado incluso de lo que es un mensaje que parece acompañar a este gobierno, que es lo más concentrado de la Unión Industrial Argentina. Sin embargo, FISFE también está advirtiendo sobre este daño que se hace y que se está provocando en una provincia tan productiva como es la provincia de Santa Fe, ¿no? Exacto. Sí, es preocupante, es generalizado, y la verdad es que nosotros hace mucho que hacemos estos análisis de los informes a nivel nacional y a nivel provincial, y los números hace mucho que dan este resultado negativo. Claro. ¿No? ¿Han evaluado el empleado público en la provincia? Sí, en este caso... Porque se dice que es uno de los sectores más castigados también, sí, ¿no?, en la provincia de Santa Fe. Estamos por sacar un informe, que espero que mis compañeros no se ofendan por esto, porque los estoy apurando que lo saquen rápido. Pero estamos por sacar un informe de qué está pasando con el nivel de los sueldos del empleo público en la provincia de Santa Fe, que claramente es uno de los sectores más afectados.
tenemos un informe particularmente que habla de eso. No traje los números desagregados, Ajá. o sea que si te digo te miento, pero sí, claramente el empleo público es uno de los más afectados. Sí podemos decir que, por ejemplo, la reforma laboral no los alcanza porque, bueno, tienen tal vez otras garantías, hay otros sectores que es más fácil que se queden sin trabajo. En la realidad, además de los sectores informales que claramente abundan en el sector privado, pero sí, el sector público es uno de los más golpeados. ¿Han relacionado todo esto con el tema de reforma laboral también? Lo analizamos exactamente, hicimos también un informe a nivel nacional de qué significa la reforma laboral para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Es muy largo, los invito a que lo lean, pero bueno, no trajimos todos los datos hoy para analizar porque era mucho, pero a mí hay algunas cosas que me parecen muy claves, dos particularmente. Primero, el carácter innovador, ¿no? No es innovadora la reforma laboral claramente, porque la mayoría de las políticas que trae consigo son políticas que han sido implementadas en los 90 o han sido implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Tenemos también un cuadrito que está bueno porque es muy claro y muestra que en realidad no hay una gran cantidad de innovación respecto a esto, pero además, particularmente, lo que a mí me parece muy, muy importante es que con la ley bases, que fue esa ley enorme que aprobó el gobierno cuando llegó al poder en el 2023, sí. En el 2024, pero... tuvo sus idas y vueltas, pero era esencial para el gobierno. Era esencial. Lo que pasa es que es una ley impresionante, ¿no? Es una reforma estructural. Enorme, exactamente. Y dentro de esa reforma estructural teníamos cuestiones laborales. Claro. Y esas desregulaciones que se dieron en la ley base no estamos viendo sus resultados, ¿no? Porque un poco el discurso es, bueno, va a haber más trabajo. Bueno, sí, pero si vos ya desregulaste y venimos desde noviembre del 2023 con distintas desregulaciones y lo que tenemos a nivel nacional son 280.000 puestos de trabajo menos, entonces probablemente no hay resultados. No sea ese el resultado. Y aparte los estudios a largo plazo demuestran lo mismo. Claro. Que más desregulación no necesariamente hay más puestos de trabajo. Y además volvemos a lo que veníamos hablando antes, con este nivel de destrucción de la industria, con este parate del consumo, con esta caída de la economía, ¿se va a generar más trabajo? Claro. ¿No se generan más trabajo solamente por los costos laborales o no se genera más trabajo porque no conviene producir y porque no se vende y porque tampoco se puede comprar? La época donde más trabajo se tomó, más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores, fue durante la época del kirchnerismo, donde precisamente no se necesitó reforma laboral regresiva como esta que imponen estos gobiernos. Al contrario, fueron más derechos para los trabajadoras y trabajadores, había doble indemnización y se seguía tomando. ¿Por qué? Tomando más trabajadores, porque aumentaba el consumo. Exactamente. Al revés de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Exactamente. Por eso también la importancia de esto, de debatir con datos. Los 4 millones de trabajadores, digo, eso es irrefutable. Claro. Que creció la cantidad de empleo, que está cayendo la cantidad de empleo registrado ahora. Y repito, registrado. No estamos hablando de todas esas personas que trabajan en la informalidad, que son muchas y es muy difícil medirlas además. Así que sí. Claro. La historia es tan repetida de estos gobiernos, ¿no? Y siempre te van a ir corriendo la línea de llegada. Cuando crees que vas a llegar, la van a correr un poco más, porque nunca vamos a llegar. Los trabajadores y trabajadores. Yo escribí hace unos días, nos prometían que con el decreto 7023 íbamos a tomar más gente, iba a moverse la economía. Después, como decís vos, la ley bases. No pasó el RIGI, nos vendieron el RIGI, que es la entrega del territorio argentino a los grandes grupos económicos que vienen de afuera, y no pasó. Y ahora te dicen que con la llamada modernización laboral, que es regresar a antes de los derechos laborales a 1900, a principios de 1900, que ahora sí se va a generar trabajo. Siempre vendrán con un capítulo nuevo. Así es. Pero con estas políticas que tan claramente están demostrando ustedes, el CEPA, a través de estos informes, de tanta importación y tanto daño, es imposible crecer, ¿no? De eso se trata, aclarar bien el mensaje. Así es. Bueno, Florentina, ¿dónde nos encontramos? ¿En redes? Contanos. Nos encontramos en redes, @centrocepa, creo que después lo podemos escribir porque tengo miedo de decirlo mal, y @ceparosario. Cepa Rosario también. Ahí nos pueden buscar, después tenemos la página web del Centro Cepa, donde están todos los informes que producimos semanalmente y diría que hasta más seguido, porque salen 2 o 3 por semana.
Bueno, invitados a que nos contacten y nos pidan la información que necesitan, que está a disposición para todos y todas y para poder seguir dando estas discusiones con datos, claro, que es fundamental en estos tiempos. Exactamente, para aclarar, ¿no? ¿Te quedó algo o no? Muchísimo. No, ¿Pero algo que consideres importante? No, me parece que hemos pasado por todos los temas. Fuimos, más o menos, sí, exacto. Muchas gracias por la visita. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos cerrando otro capítulo más de Otro Día en los 90. Lo que les quería contar, cómo viene la provincia de Santa Fe, porque hay un cerco mediático de lo cual hay temas sobre los que no se están hablando, y me parece muy importante. El gobernador Puyaro lleva también 2 años de gobierno. Ha logrado en este periodo una reforma de la Constitución provincial que para el pueblo pasó casi inadvertida, pero que tenía por intención principal lograr su reelección. Y lo ha logrado. En cuanto a reformas de los medios de comunicación, nada, porque ha tenido que responder también a los intereses de su compañero también de campaña, sostén de campaña, el dueño de los medios de la ciudad de Rosario y de parte de la provincia de Santa Fe, que están en manos de uno, casi en su totalidad, el señor Gustavo Scaglione. Y ahora el gobernador de la provincia va por la Corte Suprema de Justicia en la renovación que se está dando de aquella Corte Suprema de Justicia que está en retirada y que se va con algunas deudas para la provincia de Santa Fe. Hoy estamos recordando, cuando estamos grabando esto, que estamos cumpliendo 24 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde acribillaron a manifestantes en reclamos sociales justos porque la economía nos ahogaba como está pasando ahora. Y sin embargo, al poder político de esta provincia, por esas muertes no se lo ha condenado como ha correspondido por una Corte Suprema que no quiso mirar para ese lado. Una Corte vieja que se va, pero que es renovada, ya fue renovada en parte, con 3 nuevos miembros, de los cuales 2 son muy cercanos a los sectores políticos del gobernador Puyaro. Y ahora viene otra renovación con otros 3 miembros más, de los cuales los 2 candidatos de 3 que propone Puyaro están muy cercanos a su dirigencia política. ¿Me quieren hablar de qué transparencia estamos hablando en esta provincia de Santa Fe, donde nada se dice porque tiene ya comprometido la concentración mediática y ahora la concentración del Poder Judicial? Nos debemos hablar más de estos temas, sobre todo en estas opciones que tenemos pocas en la ciudad de Rosario, para ver cómo viene esto que queremos profundizar como democracia y que estamos lejos de ser una democracia plena. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima en 1803 Radio, Otro Día en los 90.